Bienvenidos a un episodio más de Es Personal, el podcast donde lo profundo, lo íntimo y lo auténtico se encuentran. Esta temporada hablamos de las salidas del closet, porque todos llevamos algo dentro esperando ser contado. En Es Personal nos atrevemos a compartir lo que callamos durante mucho tiempo. Cuando hablo de mi neurodivergencia, es personal. Hola, bienvenidos a Es Personal, un espacio donde hablamos de cosas profundas, cosas íntimas, a veces dolorosas. Y esta temporada estamos hablando de distintas salidas del closet. Porque no solo se trata de nuestra orientación ni de nuestro género, sino también de otras cosas que forman parte de nuestra identidad. Hoy vamos a tocar un tema que nos afecta mucho a la población LGBT y se habla pocas veces de ello. En este episodio número 5 me acompaña Lobo, un hombre gay diagnosticado con autismo, TDAH y... Trastorno de alteración de la sensibilidad. Ok. Hoy viene a compartir su experiencia de cómo es cuando no solo tienes que salir del closet por tu orientación, sino también por cómo funciona tu cerebro. Lobo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muy bien. Estoy contento me siento muy honrado de que me hayan invitado y de estar aquí hablando justamente de este tema, ¿no? Que para mí ha sido, pues, hasta más difícil de aceptar que mi salida del closet original, ¿no? Cuando salí hace mucho tiempo. Quiero empezar con una pregunta muy básica. ¿Qué es una persona neurodivergente? Bueno, una persona neurodivergente es... El término neurodivergente se acuñó justamente como el término LGBT. O sea, en realidad engloba a muchas personas que piensan distinto a la gente común y corriente, entre comillas, ¿no? O sea, la forma típica de pensar. Entonces, pues aproximadamente como un 30% o 25% de la población tiene una forma distinta de pensar. Pero pues el mundo está hecho para la gente que piensan más o menos todos de la misma forma. Entonces los neurodivergentes son cualquier persona que piense distinto, ya sea por algo que tiene de nacimiento o por alguna condición que adquirió durante su vida. Puede ser por trauma, por accidentes, eventos cerebrales, cosas así que pueden crearlo, la neurodivergencia. Ok. ¿Y hace cuánto recibiste tu diagnóstico? El diagnóstico oficial lo recibí este año. Yo me autodiagnostiqué hace 5 años. Y esto es importante porque muchos neurodivergentes adultos tenemos que optar por autodiagnosticarnos primero porque la mayoría de los profesionistas de salud mental no están capacitados para diagnosticar adultos. O sea, generalmente se diagnostican a los neurodivergentes que no se pueden enmascarar. Usualmente estos neurodivergentes son los que tienen un IQ abajo de 90 o por su manera específica de su neurodivergencia simplemente no lo pueden ocultar. Entonces, por eso es que ha habido tantas estereotipos, porque estereotipias es otra cosa, de la gente neurodivergente que, eres autista, pero no pareces Rain Man, ¿no? O sea, pues no, porque no eres Sheldon Cooper, ¿no? Y entonces, o sea, la mayoría de así siempre te dicen, ¿no? A mí me ha pasado, es que soy autista. No, no puedes ser autista. Yo tengo un primo autista y eso sí es autismo porque ese sí se mueve y se mece y se menea. Entonces, la neurodivergencia fue una forma de quitarle el desorden, la patología a la manera distinta de pensar de las personas. Ok. ¿Y cómo fue para ti recibir este diagnóstico ya siendo adulto? Fue súper duro porque siempre supe que algo no estaba bien conmigo, ¿no? O sea, mi primer descubrimiento de que algo no estaba bien es que desde los 4 años descubrí que tenía temblor esencial. Entonces las manos me tiemblan horrible y desde ahí como que, pues, pa'l real, ¿no? Siempre supe que algo no estaba totalmente normal, pero cuando me dijeron, oye, quisiera que consideres que tal vez podría ser autista, y me mandan las páginas y hago los tests, y todos los tests salgo alta probabilidad, y
Y de repente empiezo a leer los cuestionarios que la gente ha escrito, ya sabes, las listas de palomita, pon una palomita así, y yo así de, o sea, ¿dónde hay o sea, no había hoyos, no había ninguna parte donde no pusieran, ¿no? Y entonces, sí me acuerdo estar sentado y sentir como si me hubieran dado un sartenazo en la cabeza y decir, esto, o sea, toda mi vida he tenido problemas y esta es la razón. ¿Cómo fue el proceso de aceptación? El proceso de aceptación fue muy difícil porque, o sea, primero fue como yo darme cuenta. Y después fue compartirlo con mi esposo. Y eso fue, o sea, para mí les digo, fue infinitamente más fácil salir del closet normal. Del closet gay. Del closet gay que salir del closet de la neurodivergencia. Porque la mayoría de la gente, el problema de los adultos neurodivergentes que nos diagnostican en la etapa adulta, la razón por la que nos diagnostican es porque podemos esconder muy bien. A diferencia de que yo no podía esconder que yo era gay cuando era niño, o sea, era así como... O sea, se me notaba. Bueno, también un poco se me notaba la neurodivergencia, pero sí puedes aprender a actuar como la gente espera. Somos muy buenos imitadores, muchos, sobre todo los autistas. Y además, creo que hay salir del closet como gay, hay más referencias, ¿no? En el cine, en literatura, en la tele, hay más referencias de cómo es salir del closet siendo una persona gay, tanto para el que sale como para con quien sales, ¿no? Y definitivamente salir de un closet neurodivergente, pues no hay estas referencias. Mencionaste que con tu esposo había sido más complicado. ¿Quieres como elaborar qué fue lo que sucedió, cómo pasó? Pues es que yo estuve enmascarado todo este tiempo. Toda mi energía creativa de persona neurodivergente estaba usada en crear este personaje ficticio que yo no era. Y entonces un día dije, ya no quiero ser este personaje ficticio. Y para él fue muy complicado, porque él es neurodivergente también, pero pues él siempre estuvo desenmascarado. O sea, él fue de los primeros TDA diagnosticados en México. Okay. Y entonces, pues él siempre ha sido él y yo no. Yo de repente empecé a cambiar, a ser más sensible, a decir, o sea, a expresar cosas que no me gustaban. Y para él era como, él decía que era una moda más, que dice que yo siempre tengo modas y que entonces, que ya me había trepado a otro tren del mame y no sé cuánto. Y para mí fue muy difícil porque, de hecho, durante 1 o 2 años dejé de decir nada. O sea, no hablé con él, pero yo seguí investigando y yo decía, mientras más lo leía, más sentido me daba todo, ¿no? Llegó un momento donde sí tuve que poner un límite muy fuerte de decir, o me respetas y empiezas a tomarte esto en serio, o nuestra relación va a tener que terminar. Porque para mí ya era como, esto no es un juego y no estoy inventando. Y si tú no me crees, y si tú no estás de mi parte, entonces, y esto es algo que los neurodivergentes tenemos que hacer igual que la gente gay. Llega un momento donde la gente que no nos apoya, que no está ahí para nosotros, les tenemos que decir, o te pones en fila, o te sales, o te saco de mi vida. ¿Por qué? Porque justamente el dejarnos con gente que no nos acepta como somos hace que nos volvamos a meter en el closet, que nos volvamos a enmascarar. Uh-huh. El enmascaramiento, o sea, cuando sales del closet gay, hay un proceso, creo que me gustan los hombres. Bueno, creo que soy bisexual. Bueno, creo que me gustan más los hombres que las mujeres. Bueno, no, me encantan los hombres y ya, ¿no? Bueno, esa fue la mía, ¿no? Pero en la salida del closet neurodivergente, o sea, llega un punto donde sí, te pones la bandera de arcoíris y le dices a todo el mundo. En el caso de los neurodivergentes es complicado porque no es tan claro que hay homofobia, que es homofobia lo que te están diciendo, ¿no? Es capacitista muchas veces, pero para ellos no lo es. Ellos no lo consideran de esa forma. Entonces, el tener que lidiar con que constantemente estoy en disonancia cognitiva y estoy siendo gaslighteado por la gente que amo porque ellos no pueden creer que mi experiencia sea así, es muy difícil. Entonces, empezar a poner límites fue fundamental para poder terminar de salir del closet. Es una situación, y yo como persona también neurodivergente, cuando justamente te das cuenta que ves el mundo de una forma distinta, que no lo ves, que tus recuerdos no son necesariamente como los recuerdan las demás personas, que la misma vivencia
puedes entender, ¿no? Yo me recuerdo mucho cuando llegaba a tener juntas de trabajo con mis socios y clientes, yo salía de la junta convencido de algo, ¿no? Y ellos me decían, no, pero eso no fue lo que acordamos en la junta. ¿Cómo no? Tengo notas. Y esta experiencia distinta de la vida es bien complicada de llevar, porque sí hay mucho gaslighting hacia tus recuerdos, cómo te sientes, tus emociones, como esta necesidad de no puedes sentir esto. Tú tienes que sentir lo que siente todo el mundo, ¿no? Y la verdad es que todas las emociones, el enojo, la tristeza, la soledad, las vivimos de una forma bien diferente. Y se puede volver un camino bien solo. O sea, no se puede, es un camino bien solo porque desafortunadamente, o afortunadamente, como uno lo quiera ver, cada neurodivergencia es totalmente diferente. Y sobre todo, o sea, por ejemplo, si hay algo de autismo, las personas que tenemos autismo de verdad, o sea, cada quien es su propio mundo. Y si tienes más neurodivergencias, pues uno pensaría que entre neurodivergentes luego nos entenderíamos mejor. Y sí pasa, pero las peleas de pareja neurodivergentes están, pero mira, y las dificultades, porque claro, él tiene su lado del mundo, yo tengo el mío, y ponernos de acuerdo a veces es más difícil que yo ponerme de acuerdo con un neurotípico, ¿no? Sí. Y esto te llegó a provocar inseguridad sobre ti, asuntos como de amor propio, miedos, que todo. ¿Cómo fue este proceso? No, en realidad, o sea, nunca tuve mis problemas de inseguridad vinieron por estarme enmascarando y por no amar quien yo era. En el momento en que yo me empecé a aceptar, mi inseguridad se empezó a terminar. Y entonces ya no necesité como tanta validación del mundo gay, porque antes como que quería llamar la atención de todo el mundo y quería, ya sabes, ser la más bonita y bla, bla, bla y todo esto. Pero ahora ya como que llegó un punto donde cuando yo me empecé a amar como soy, pues eso ya no se volvió tan importante. Pero sí mi inseguridad y mi baja autoestima sí están directamente conectadas a que constantemente estaba yo en guerra con la persona que yo era por dentro, tratándome de obligar a hacer cosas que no soy. Y es que, y justo, ¿no? Tenemos como esta cosa que nos parte a la mitad, ¿no? Primero de niños tratábamos de encajar siendo niños gays, ¿no? Y que no se te notara tanto, y por más que hicieras lo posible porque no se te notara, se te notaba más. Entonces, aprendemos y sí, crecimos en modo defensa, ¿no? Y en modo camuflaje, toda nuestra infancia, ¿no? Y después te vas dando cuenta que no solo es eso, que además hay otra cosa, que tu cerebro funciona de una manera distinta, que tus procesos mentales no son los de las mismas personas, no son los mismos que el resto de las personas. Y seguro te pasaba a lo mejor cuando hacías exámenes de chiquito que no entendían cómo habías llegado a la respuesta correcta, pero llegaste a la respuesta correcta. Y sí, nuestros caminos mentales son bien diferentes, ¿no? A los del resto de la gente. Y entiendo perfecto que aprendemos a vivir con estas máscaras, ¿no? Y cuando decides quitártela finalmente, pues sí hay reacciones, ¿no? Y ahorita ya después de 4 años, 5, ¿cómo es para ti salir del closet con personas? ¿Lo comentas? ¿No es algo que comentes? Yo siempre lo digo, para mí fue, o sea, es que la realidad es que a mí algo que me gusta es como desmitificar las cosas desde niño. Entonces yo, en el momento en que supe que era homosexual, lo empecé a decir y a mí no me importaba quién. O sea, yo nunca lo escondí. No me gusta estar encerrado. No me gusta mentir. Debo decir que la relación con mi esposo se mejoró muchísimo porque finalmente él sí pudo ver que genuinamente sí la vida era más difícil para mí. Porque yo me la pasaba diciéndole, es que tú no sabes lo difícil que es. Y hasta que un día lo pudo ver. Y cuando lo pudo ver, dije, ya estamos otra vez en el mismo lado, ¿no? Y entonces eso, o sea, el sentir ese apoyo, automáticamente me empecé a sentir mucho más seguro para empezarle a decir al resto del mundo. Entonces, pues empecé primero con los amigos más cercanos, con mis alumnos, con mis pacientes, más o menos como que les iba haciendo el comentario, ¿no? Y de repente un día, empecé un día se me ocurrió hacer un video en TikTok y empecé a hacer TikToks y
Pues ya llevo como 120 videos y, o sea, me volví muy vocal al respecto, pero no me gusta. Hay mucha gente que habla de o de autismo o de TDA, ¿no? Ajá. O sea, como que específicas. A mí me gusta hablar de la neurodiversidad en general, porque me gusta el hecho de que, o sea, que que la gente se pueda identificar independientemente de si cree que tiene o no un padecimiento. Para mí el término neurodivergente es súper importante. Hay un autor que me encanta, que de hecho, no estoy seguro si es un hombre trans o una mujer trans. Creo que es un hombre trans. Se llama Devon Price y escribió un libro que se llama El autismo sin máscaras. Ok. Y es una chulada de libro, se los recomiendo muchísimo. Este libro, y él y también hizo otros libros, por ejemplo, hay otro que se llama No existen personas flojas. Ah, O sea, es un alivio porque empezar a escuchar esto, o sea, el día que dije, no soy un flojo, no, o sea, tenía disfunción ejecutiva y no tenía energía para hacerlo. Pero en el momento, Devon Price dice que ahora la comunidad de neurodivergentes no esperan, bueno, hay gente que todavía, porque se sienten especiales de tener un diagnóstico, pero ya no se espera que la gente tenga un diagnóstico para que se considere neurodivergente. Con que tú digas, es como, a mí nadie me tuvo que diagnosticar que soy homosexual. ok. O sea, yo sé que soy homosexual y si alguien es no binario, aunque no parezca no binario, no significa que no lo es. O sea, si la persona dice que lo es, lo es. Claro. Entonces, como es una experiencia que es subjetiva, independientemente de que si tienes algunas necesidades de apoyo, va a ser más visible, ¿no? Pero yo me he encontrado con muchos neurodivergentes que estaban muy estresados de, es que no me quiero diagnosticar, no siento nada, pero siento que mi vida no es, o sea, siento que pienso distinto, ¿no? Y entonces cuando les dije, es que no es necesario que te diagnostiques si no tienes problemas, o sea, solo que, a ver, ¿te identificas con estas cosas? Sí, pues es que sí me pasa esto, tengo alteraciones de la sensibilidad, tengo problemas auditivos, me cuesta mucho trabajo estar en las multitudes. Ah, pues entonces ahí está, neurodivergente. Que si eres autista, que si eres TDA, si no te interesa saberlo, pues a menos que tengas un problema. Yo sí tuve que saber. O sea, para mí el diagnóstico oficial fue fundamental. ¿Por qué fue importante el diagnóstico? Porque empecé a estar mal. O sea, yo empecé de niño, bueno, durante mis últimos, ¿qué fueron? Los últimos 10 años, o sea, a mis 34, 35, empecé a decir, se me hace que soy autista. Porque habían cosas que yo decía, y yo veía a los personajes autistas. Por ejemplo, yo empecé a ver The Big Bang y me acuerdo que mi esposo odiaba a Sheldon. Decía que qué personaje tan deleznable, tan horrible. Y yo le decía, es que a mí me parece la persona más maravillosa del mundo. O sea, yo lo veo por Sheldon y a mí todo lo que dice me hace sentido. Claro. Y hubo un momento, el síndrome del impostor, ¿no? Hubo un momento donde yo decía, yo creo que estoy inventando. Pero bueno, llegó un punto en mi vida donde empecé a colapsar. Y bueno, todos los neurodivergentes tenemos experiencia y tenemos familiaridad con esta cosa. Se le llaman colapsos en español, pero en realidad mucha gente no los identifica como tal. Les llaman por el término en inglés, que es meltdowns o shutdowns. Y empecé a tener, en mi caso, los meltdowns es cuando colapsas hacia afuera y los shutdowns es cuando colapsas hacia adentro. Entonces, Cuando implotas o explotas. Exacto. Y yo a implotar, no, yo todo para afuera. Entonces, generalmente a mí me dan ataques de llanto y empecé a tener ataques de llanto como muy, muy seguidos. Y llegó un punto donde se volvió una discapacidad, porque no sabía, a la menor provocación iba a acabar teniendo un ataque de llanto. Es horrible porque yo recuerdo, por ejemplo, en situaciones de oficina que me tenía que ir al baño a llorar. Tal cual. Ajá, Tal ¿no? cual, sí. Porque la había regado, porque me habían llamado la atención, o solo porque tuve una situación, lo que sea, y me tenía que ir al baño a llorar porque era incontrolable. Totalmente de acuerdo contigo. Yo trabajo para una escuela de sanadores en Estados Unidos, la Escuela de Sanación de Bárbara Brennan. Ahí fue donde empecé a desbloquear mi neurodivergencia. De hecho, es una escuela para personas altamente sensibles. Y como maestro, pues generalmente tienes un roommate. Y yo, o sea, les rogué a la escuela que por favor me dejaran tener mi cuarto solo. Porque yo a veces llego a mi cuarto a llorar. O sea, pero no es llorar de tristeza, no, es llorar de cansancio. Estoy tan cansado que lloro. Y ya, lloro. Y al ratito me limpio las lágrimas y ya estoy como si nada, ¿no? Ajá. Entonces, pero estos episodios de colapso hacia afuera, explotando, se hicieron cada vez más frecuentes y entonces pues me vi obligado a buscar a un practicante, a una psiquiatra.
Y ya sabes, yo así de con el orgullo de jamás he tenido que tomar un chocho y no sé cuánto. Y entonces, llego y me dice, o sea, yo lo que le dije a a la primera psiquiatra, le dije, yo vengo con mucho miedo porque nadie me cree que soy autista y que soy autista. En ese entonces yo nomás decía autista. Y tengo mucho miedo de que me vayas a decir que no lo soy porque no vengo a que o sea, me están pidiendo que tú me diagnostiques, pero yo no quiero que tú me diagnostiques. Yo lo único que quiero es que me ayudes. Porque si tú me dices que no soy, voy a buscar a alguien que me diga que sí lo soy. O sea, pero muchos neurodivergentes nos hemos encontrado con que llegamos. De hecho, tuve una experiencia que en algún momento te conté con un practicante de la salud mental que literalmente me gaslighteó y me dijo, tú no eres autista, tal vez seas Asperger, que además es un término que ya no se usa. Y entonces, o sea, ese miedo de que no me creyeran, pues se lo expresé y ella me dijo, mira, no te tengo ni que hacer pruebas. Eres autista por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. O sea, estos 8 comportamientos que acabas de tener en nuestra llamada, autismo. Me dijo, pero no nomás eres autista, ¿qué crees, mi chavo? Que además. Eres TDA. Y yo, ¿cómo que soy TDA? Me dijo, sí. Me dijo, eres TDA, dopaminérgico. Me dijo, Y el problema es que porque eres autista y TDA, durante mucho tiempo se ayudaron. Ajá. Pero ya no se están ayudando y ya tu TDA le está chupando toda la energía a tu lado autista para... o sea, básicamente estaba usando mi energía autista para enfocarme. Tratar de encontrar un equilibrio. Sí, y así lo hacía, pero llegó un punto donde ya no pude. Entonces me dijo, necesitas empezarte a medicar. Y yo así de, ay, no, bueno. O sea, pasó por mi mente esta cosa de médicate loca, ¿no? Y dije, bueno, pues ya me tocó, ¿no? Y sí me hacía mucho sentido lo que me dijo. Empecé metilfenidato y, o sea, bueno, ya es un viaje largo. Pero no me di cuenta que yo había estado en una niebla mental años y que no, o sea, en una disfunción ejecutiva de no poder hacer nada, poder hacer nada más lo mínimo, estar todo el tiempo doom scrolling en mis redes sociales, o sea, como perdiendo el tiempo y un montón de proyectos porque, pues, la realidad es que sí soy una persona muy inteligente que sabe mucho de las cosas que le interesan. Lo que no, claro. me vale. Pero yo tenía un montón de 10 años de proyectos en mi cabeza que no encontraba yo cómo cristalizarlos. Y entonces me sentía muy frustrado porque yo decía, me voy a morir y me voy a quedar con todo esto en la cabeza. Y cuando empecé a medicarme apropiadamente, empecé a pensar claramente porque no me había dado cuenta qué difícil era pensar claramente. Es cuando a mí me diagnosticaron con una epilepsia a los 14 años y durante 30 años viví con ese diagnóstico. Pero además estuve medicado mucho tiempo. Y Antiepilépticos. Antiepilépticos. Y cuando tengo hace un par de años un diagnóstico nuevo que me dice, no, tú no eres epiléptico, lo que tú tienes es una depresión que no se ha tratado durante muchos años y entonces ya la química de tu cerebro es otra. Y me quitan el antiepiléptico y me dan un antidepresivo. De verdad, sentí como si empezara a ver la vida a colores. Uh-huh. Como si toda mi vida hubiera visto todo en blanco y negro. Fue un cambio, te sientes otra persona y de pronto crees que todo lo que viviste atrás tiene como, claro, por eso me sentí así. Por eso... todo me afectaba de esta forma y cambió muchísimo como, te lo juro que, o sea, lo que yo sentí es que empecé a ver los colores del mundo, ¿no? Como literal. O sea, veía el cielo, y no, creo que nunca había visto el cielo, ¿no? Ya veía los árboles y estas cosas. Y ahí es cuando te das cuenta, ¿no? Ya que efectivamente es bien importante estar pendiente de estas cosas, ¿no? Y que muchas veces no tenemos la manera como de con quién voy, cómo lo hago, ¿no? ¿Cómo era un día tuyo antes de...? Pues, o sea, genuinamente... Acá arriba. Oh, es que es horrible, o sea, era horrible porque todo el tiempo estaba diciéndome, eres un estúpido, no sirves para nada, pinche huevón, bla, 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 ¿no? Y entonces, o sea, llegó constantemente me estaba tratando de obligar a hacer las cosas. Entonces, en mi cabeza siempre era, párate ya, muévete, haz lo que tengas que hacer. Y yo, o sea, no
no había forma de hacerlo. Entonces, muchas veces experimenté esta parálisis que le pasa a los TDA, de encontrarme parado en medio de una habitación y no sabiendo hacia dónde caminar porque tengo 8 direcciones a las que tengo que ir al mismo tiempo. Claro. Entonces, pues cuando tienes un vector que se mueve en muchas direcciones, pues no te mueves en ninguna, ¿no? En 4D, ¿no? En cuarta dimensión. Yo así o sea, como cuadro cubista y ahí. Tal cual. Entonces, era muy frustrante y era muy frustrante que la gente se aprovechaba mucho de mí porque el problema conmigo es que recibo mucha información, pero recibo tanta información que no me da tiempo de procesarla y no tenía la habilidad para escoger en qué enfocarme. Para mí, yo tuve mi propio momento donde la vida me empezó a brillar. De hecho, fue chistoso que justamente fue como, empecé a ver que los brillitos estos, yo siempre decía, yo los veía como X. Ajá. Y el día que me empezaron a brillar los colores, yo decía, con razón la gente compra estas cosas. Bueno, en el caso para mí fue muy importante el metilfenidato porque me ayudó a poderme enfocar en las voces que me interesaban y que a veces no son, más bien, no solo en las voces que me interesaban, sino en las importantes. Es vivir en nuestras mentes. Yo creo que una persona que no es neurodivergente se volvería loca. Porque todo el tiempo hay como varias conversaciones en tu cabeza. Además, está una tonada de música y estás pensando en que no regaste las plantas y que ya te dio hambre. Pero todo está pasando al mismo tiempo. Y uno se acostumbra, ¿no? Y de hecho, justo fue parte, ¿no? Cuando empecé con el medicamento, que había momentos de silencio y yo no... ¿Qué está pasando? Porque no hay nadie allá arriba diciéndome cosas, ¿no? Y esos momentos de silencio se vuelven... Al principio a mí me daban un poco de miedo, ¿no? Porque estás acostumbrado todo el tiempo hay ruido, ¿no? Y conversaciones y esto y aquello. Y sí, ¿no? Es clásico que te paras a hacerte un café 5 veces porque en lo que llegas a hacerte el café ya guardaste los trastes o ya fuiste a otro lado y te regresas a trabajar a la tienda y ya me iba a hacer un café. Te vuelves a parar por el café y algo se te atraviesa y te regresas. Tercera vez que voy por mi café, ¿no? O sea, sí, a mí ya he aprendido a amar mucho eso porque antes me enojaba mucho. Me enojaba mucho yo ser de esa forma, ¿no? Y ahora no, ahora ya es como, claro, vamos por la quinta vez que toma 5 para poner el café y ahora sí llega el café, ¿no? Y es este día a día, ¿no? De nosotros se vuelve, bueno, a mí se me ha hecho ya muy lindo una vez que empecé a aceptar como esta neurodivergencia y empecé a verle como no tengo que pensar como todos, ¿no? Y sí, muchas veces la gente me dice, ¿cómo llegaste a esa conclusión? O ¿por qué te acordaste de esto, no? Y es clásico que alguien dice, no sé, aguacate y tú, sí, claro, aguacate, Michoacán, esto, aquello. Ay, ¿te acuerdas cuando fuimos a Cancún? Así, ¿no? ¿Qué tiene que ver con aguacate? No sé, mi cerebro hizo la conexión. La conexión. De hecho, ese es uno de los superpoderes. Es que a mí me gusta mucho hablar de los superpoderes de cada neurodivergencia. ¡A huevo! Y ese es uno de los superpoderes del autismo y del TDA y también de la dislexia, que podemos hacer asociaciones de ideas que aparentemente son inconsecuentes o no están conectadas o son irrelevantes una entre otra y en realidad no. O sea, podemos crear estos puentes y por eso la gente neurodivergente, o sea, tenemos un lugar en el mundo porque, aunque no nos aguantan, pues nos tienen que soportar. Ahora sí que les toca soportar, como dice por ahí un gran personaje. Les toca soportar porque lo que nosotros podemos hacer, no lo puede hacer nadie. O sea, y además, como somos tan únicos y específicos a lo que nos interesa, entonces genuinamente hay un neurodivergente para cada problema en el mundo. O sea, claro, que puede ayudar con eso. Una de las cosas que
o sea, ahorita estamos hablando como muy TDA, ¿no? Y de hecho, nuestra manera de platicar en este podcast está siendo muy TDA. Yo lo siento por los que nos van a ver y nos van a escuchar, porque Es como... no sé. nos saltamos de un tema a otro, regresamos. Es padrísimo. Pero es una conversación Por eso normal claro. entre personas con TDA. Es que mira, o sea, si vas a contar una historia, tienes que contar todos los contextos y todas las tangentes. Y además, si estás con alguien que es igual que tú, te va a seguir perfecto el hilo. Yo veo todo normal, ¿eh? Es como el meme este que es mi amiga contando una historia y es una línea. Yo contando una historia. Tú. Pero además nos rodeamos de personas que ni siquiera... Yo antes tenía que pedir muchas disculpas por ser como era, ¿no? Ay, perdóname, ya sé que te estoy dando mucha información, pero es que para mí sí es muy importante que... La primera vez que un neurodivergente me dijo, mi cielo... No te estreses. O sea, neta, no te disculpes. Sé quién tienes que ser. Cuéntamelo como me lo quieras contar. Estoy disfrutando mucho. Y yo así como... Entonces es muy bonito cuando empiezas a conectar con neurodivergentes que ya se aceptan, que se entienden, que ya no están peleando. Pero hay algo bien importante que sí quiero dejar en claro. Yo escuché algo que a mí, esa fue una de las cosas que me hackeó la neurodivergencia brutalmente. O sea, fue lo que me cambió la vida. Para mí, me encontré una publicación, creo que fue en Instagram, que decía... El problema de los neurodivergentes es que nosotros, toda nuestra vida, se nos dijo que es como si nuestra vida es un videojuego y estamos jugando. A la gente siempre nos dijo, pues sí es bien fácil el videojuego. O sea, ¿cuál es el problema, no? El problema es que nosotros, nuestro juego está en muy difícil, la modalidad muy difícil. En modo extremo. En modo es Lucifer, ¿no? Y entonces, y el juego de las personas neurotípicas está en muy fácil. Claro. Los neurotípicos, o sea, intuyen cómo hacer las cosas, o sea, las cosas pues del día a día. Nosotros intuimos cómo hacer las cosas milagrosas, pero el día a día es lo que no entendemos nada, ¿no? Entonces, cuando yo entendí que yo estaba jugando muy difícil y que la gente no lo puede ver y que no lo entiende, fue como, ok, ya, me voy a dejar de pelear con eso, pero yo tengo que entender que sí estoy viviendo una vida muy difícil y me tengo que rodear de gente que no me gaslightee y que me diga, sí es cierto, sí es difícil, yo lo he visto. Claro, y es una forma de protegernos entre nosotros, ¿no? A mí... y seguro lo vas a entender perfecto. ¿Cuánto tiempo te tardas cuando estás viendo una película en descifrar la trama? Ay, tres minutos. Ay, ahí está el asesino. Va a pasar esto. Ya sé. Te puedo contar un Claro. fragmento. Estábamos viendo una película que era una serie muy buena. Bueno, a mí me gusta mucho, de HBO, que es algo de Nueva York, que es como del siglo pasado y los banqueros y toda esta gente como muy... Y entonces lo hicieron los creadores de Downton Abbey. Y entonces había una escena donde hay un pastel de bodas, pero el ángulo de la cámara, o sea, le dije, ese pastel se va a romper. Es más, le va a caer algo de arriba. Yo estoy... Y me dice Bardo, pero es que, o sea, no puede ser. Y o sea, 2 minutos después, el pastel así. Pff, me dijo, pero es que, ¿cómo te diste cuenta? Y reconocimiento de patrones. O sea, es que era evidente es que las compañías no gastan en hacer tomas extras. Entonces, si le están haciendo una toma rara que no he visto durante toda la serie, es por algo, ¿no? Claro. Pero pues sí, o sea, es un poco difícil como ya sorprenderme con las historias porque es como, aquí están salvando al gato, aquí es el viaje del héroe, esto me parece, sí. 2 segundos. Listo. Ok. 3, 4, 5, 6. Ya, listo. Ok. Y hablabas de los superpoderes. Y creo que sí, nuestro cerebro de alguna manera todo el tiempo está procesando información, aunque no nos demos cuenta, aunque no estemos conscientes de eso. Y creo que por eso nos damos cuenta de esos patrones, ¿no? De cosas que estás viendo señales. Uh-huh. Todo el tiempo estás analizando señales. Yo algo que en la calle cuando voy caminando todo el tiempo estoy viendo. Y creo que eso a mí me ha salvado de que no me asalten en la calle. Porque todo el tiempo estoy muy, muy, muy pendiente de mi entorno, de si alguien me está siguiendo, de las caras de la gente, de sus actitudes, de, ¿cómo se llama? Lenguaje corporal, ¿no? Y eso, pues lo aprendes para sobrevivir un poco, ¿no? En este mundo, como bien lo dijiste, que está hecho para neurotípicos, donde se supone que nosotros nos tenemos que adaptar a sus juegos,
No, en fácil. Y ellos así de, mira, qué padre, puedo manejar muy bien el coche en Mario Kart. Y yo así de, hay 80 plátanos, o sea, ¿qué no los ves? Yo a Mario Kart no puedo jugar, me va muy mal siempre, muy mal. A mí también. Fíjate que lo que acabas de decir o sea, de que no te asalten, yo también veo que muchos neurodivergentes, los neurotípicos no nos pueden ver. O sea, es como, o sea, te los brincas. O sea, Sí. es como si sus ojos se resbalaran en otra dirección. Y entonces, yo creo que muchos de nosotros tenemos esa experiencia y yo quiero suponer que pues la mayoría de los rateros deben de ser neurotípicos. No sé qué tan fácil sea para un neurodivergente estar robando. O sea, para mí sería como Hay pensar en demasiadas cosas que pensar para todas que las van a salir ramificaciones, bien. todas las ramificaciones karmáticas, energéticas, físicas, todo. O sea, ay, qué flojera, ¿no? Y todos los escenarios. Y todos los escenarios que tengo que repasar. No, gracias. Entonces, para el momento que decides que sí lo vas a hacer, ya es de día, ya perdiste tu oportunidad de robar el museo o lo que sea que vas a robar, ya no puede pasar. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces creo que también eso muchas veces sí nos salva porque somos elementos perturbadores. O sea, yo voy caminando por la calle y yo usualmente la gente no me voltea a ver. Es muy raro que me vean en la calle, ¿no? Si alguien se me queda viendo en la calle, yo sé que son neurodivergentes, porque, o sea, automáticamente es como, ay, alguien me está viendo, qué raro, no estoy tan acostumbrado, ¿no? Ajá. Sí estoy acostumbrado la gente me dice que se me quedan viendo, pero ya una vez que pasé. Ok. Pero no, o sea, no me pueden sostener la mirada, no, es muy raro. Y que, te digo, creo que tiene que ver con estos procesos que somos tan extraños que no saben qué hacer con nosotros. Entonces mejor buscan a alguien más, ¿no? Claro, Que yo alguien sí- donde se sientan cómodos. y no e- se este sientan- sí va a seguir el script, ¿no? Ay, no sé si te ha pasado, pero es que es horrible. O sea, para mí, ¿cuántas veces repasas una conversación difícil que vas a tener con alguien en tu cabeza? O sea, es así. Yo puedo llegar a hacer hasta 4, 5 o 6 diferentes guiones, cada uno con diferentes Outcomes, ¿no? sí, resultados y con posibilidades distintas. Y luego me pasa que llego, me siento y no es ninguna. Y entonces, o sea, me quedo frustrado porque ya no sé qué. Y para mí es muy difícil responder en el momento, ¿no? Con la gente. Y luego tienes las mejores, o sea, los 3 días después. punchlines, 3 días después. Le hubiera dicho esto, le hubiera dicho esto otro, esto hubiera sido perfecto. Pues, maldita sea, ya no puedo repetir esa escena, ¿no? Pero, o sea, sí creo que cuando empiezas a aceptar tu neurodivergencia, y ojo, hay un índice muy alto de personas LGBT que son también neurodivergentes. Claro. Y de hecho, es muy común que las personas neurodivergentes LGBT muchas veces no puedan percibir un género específico dentro de sí, que inclusive se identifiquen con algunas otras cosas. Por ejemplo, para mí el nombre Lobo, no me llamo Lobo, bueno, no nací llamándome Lobo. Bueno, igual tus papás eran hippies, entonces. Sí, ¿cómo se llama? Lobo. Me pusieron Rodolfo como a mi papá y como mi abuelo. Pero Ok. cuando descubrí como mi naturaleza lupina interna, a mí me hace mucho más sentido ese nombre. Y cuando la gente me dice Lobo, la mayoría de los neurodivergentes siempre me llaman así, ¿no? Entonces, pues, o sea, pero son cosas que pasan mucho en la comunidad LGBT, ¿no? La gente trans, la gente no binaria, la gente género fluida, muchas veces tienden a también ser neurodivergentes. No lo había pensado en eso, porque yo voy por monstruo, ¿no? Y es con lo que me siento identificado. Tiene dos partes, ¿no? Una que mi nana me decía así de chiquito, porque era muy latoso, y ella no decía monstruo, decía monstruo. Monstruo. Entonces veíamos las películas del santo y las momias, y siempre decía, ay, vete a ver los monstruos como tú, ¿no? Y todo el tiempo me decía monstruo. Y tengo una fascinación por los kaijus, ¿no? O Los sea, kaijus son los personajes japoneses estos los que monstruos destruyen. gigantes. Ok. Que Godzilla y todo eso. Entonces, me siento muy identificado con ellos, no sé por qué. Y de ahí fue que lo adopté y creo que soy yo, ¿no? O sea, mi nombre es Víctor, pero no, yo soy monstruo. Ay, por eso Cthulhu también. Sí, claro, Sí, obvio. ese todo. es el kaiju por excelencia. Es el- Claro. o sea, Hay más grandes, pero es el más famoso. Es el más famoso. Es el más famoso. pues mira, yo sí creo que, o sea, eventualmente como neurodivergentes llega un punto donde dices, este es el que soy. Claro. Y cuando yo me di cuenta que genuinamente
yo sí tengo un lobo por dentro y no me siento totalmente humano, o sea, no me siento tampoco como un animal, pero es como esta cosa muy extraña de la neurodivergencia de que, no estoy Es seguro. que no somos como ellos, si lo voy a decir así, pues, ¿no? No somos como los neurotípicos. Entonces, sí hay esta cosa de sentirte ajeno, de sentirte diferente, de, "Oye, es que ni siquiera pensamos igual". Y no me refiero a opiniones, es que nuestro cerebro se mueve de formas distintas, nuestras neuronas se comunican de maneras distintas. Y lo que en algún principio era un motivo de sentirte culpable, de sentirte mal, de sentirte... Ahora es como, no, claro, o sea, este soy yo y así pienso y me gusta cómo pienso. Soy el profesor X, soy Jean Grey, soy el hombre araña. O sea, sí, tenemos nuestras limitaciones y nuestras debilidades y tenemos nuestros superpoderes. Cuando dejas de pelearte con eso y empiezas a hackear tu neurodivergencia, entonces es cuando se pone bueno. ¿Alguna vez tuvo algún rechazo por esto, o sea, de alguien? Me pasó una vez me invitaron a un taller Ajá. creo que era la UNAM en Querétaro, una cosa así. Y había cuando llegué, o sea, se supone que era un taller porque querían que les enseñara a comunicarse sin violencia. Porque había habido una mujer que se había puesto bien loca, Ajá. y entonces querían enseñarle a toda la oficina a comunicarse correctamente. A los 5 minutos del taller, la jefa se me pone loca. Y entonces empieza como a atacarme y a agredirme así en pleno taller. Entonces, pues yo como buen neurodivergente le puse un alto, pero ¡pah! Así. Pero alto. Ajá. Entonces le dije, oye, o sea, me estoy sintiendo muy atacado por ti, no entiendo qué te hice, a lo mejor no estás de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero se vale quedarte callada y desechar lo que no te sirva. ¿Okay? Le dije, porque, o sea, me siento como muy agredido. Y entonces todavía se me ocurrió decir, ¿a alguien más le pasa esto con ella? Y todos así, es la jefa. Y entonces me di cuenta que el problema no era la empleada, era la jefa, Claro. que era una mujer narcisista que tenía, o sea, súper controlada y dominada a todo el área. Y al final me dijo que nunca había tenido un presentador tan mediocre como yo. Y me dijo, pero a lo mejor es porque eres autista y pues seguramente no nos entiendes. Tienes toda la razón. No te entiendo. No, y tú a mí tampoco. No, yo sí la entendía. Ella no me entendió a mí, pero yo sabía perfecto su motivación. O sea, la pude, porque, mira, como dice, Madonna dice en una canción muy buena, dice, ni el diablo te reconocería, pero yo sí, ¿no? Y yo, o sea, para mí es como, pues, es que a mí ya, o sea, ya no me pueden engañar este tipo de personas, ¿no? Pero sí me ha tocado este tipo de rechazo y también mucho esta cosa de ser como huevón. De niño, por ejemplo, me decían como, ¿qué va a pensar la gente? Que mi abuelo era un político importante, ¿no? Que el nieto del señor, no hace la tarea. Porque no había manera que me hicieran hacer la tarea, porque para mí era estúpido hacer la tarea. Es estúpido. Es estupidísimo. O sea, es que la tarea la ponen para entretener a los niños, pero yo me sé entretener solo. No necesito que me enseñes a entretenerme. Y a mí me gusta aprender lo que yo quiero, no lo que tú decides, ¿no? Entonces era una guerra constante de, ay, no, yo quiero usar mi tiempo de manera distinta. Es muy chistoso que menciones lo de la tarea porque igual yo de niño tenía problemas porque me tardaba horas haciendo la tarea porque se me hacía aburridísimo, ¿no? Entonces, pero horas de 4 horas haciendo la tarea. Te entiendo. Mi mamá estaba harta de esa situación porque, pues, como que de alguna forma estaba atada a mí porque estaba haciendo la tarea y no podía hacer otras cosas. Y un día se le ocurrió pedirle consejo a una vecina, ¿no? De qué hago porque el niño tarda horas haciendo la tarea. No, pues dale media hora y si no acaba, quitarle el libro. Y lo hizo. No, bueno, yo sufrí cuando me quitaron el libro porque, pues, lo que no quería era quedar mal con la maestra. Era lo que me preocupaba, que iba yo a llegar a la escuela y todos iban a presentar la tarea y yo no iba a poder presentar la tarea. Entonces, íbamos de camino, y esto fue en el kinder, hazme el maldito favor. Entonces, ya íbamos de camino al kinder y de alguna forma me escondí atrás del asiento del conductor, del copiloto que iba mi mamá, y saqué el libro y empecé a hacer la tarea, ¿no? Y se dio cuenta y me lo quitó. Entonces, pues ya llegamos al kinder y yo así, o sea, destruido. Ay. Y piden la tarea, ¿no? Y entonces piden la tarea y yo me suelto a llorar. Ay, Pero no. así. Y la maestra, ¿qué pasó?
Pues es que esto, le hablaron a mi mamá, le pusieron una regañiza. No. Pero fue peor después, ¿no? Obvio, sí lo pagaste tú. Pero fíjate que esto que acabas de describir es algo bien importante de la gente TDA. Muchas personas que tenemos TDA necesitamos estar bajo presión para poder hacer las cosas. Entonces, el problema de que no entiendan tu neurodivergencia tus papás, que claro, en ese momento pues no se entendía, pero, o sea, si justamente la abuela dio el remedio, quítale el libro y tú solito sentiste la presión y dijiste, ya, o sea, y entonces pudiste hiperenfocarte, nada más que, o sea, eso es como muy neurotípico, ¿no? Ya te castigué, entonces ahora tienes que vivir todo el castigo para que, a ver si para la próxima entiendes. Y lo que no entienden es que va a pasar siempre, o sea, yo nunca he podido completar, o sea, si yo tengo 3 meses para hacer un proyecto, no me voy a sentar el día 1. No, ya sé. O sea, el proyecto se tiene que cocinar en mi cabeza. Y yo lo veo así. Se está cocinando en mi cabeza y se está acomodando todo. Y cuando faltan 2 minutos para entregarlo, Lo bajas todo. Lo bajo. Pero ya está todo creado. Claro. O sea, no voy a entregar algo chafa. Claro. Se está haciendo en mi cabeza. Para mí, cuando yo entendí eso fue muy liberador porque ahora ya no dejo que la gente me presione ni que me digan, ay, ¿por qué no le estás echando ganas? Deberías de hacerlo desde ahorita. Porque así me decían antes. Ponte a hacer algo. Ponte a hacer algo. O yo, por ejemplo, yo fui de 8, ¿no? Yo nunca... Y entonces todo el mundo me decía, es que tú deberías de sacar puros 10. Eso es muy de TDA. Pero yo decía, Sacar prefiero 8, sacar sí. 8 y no hacer la tarea. Claro. Entonces, sacaba 10 en el examen porque pues... Claro, entonces tú eras de promedio 9. A huevo. Y entonces me bajaban la calificación a 8 o a 7 y ya. Todo listo. Oye, dijiste algo, el hiperfoco. ¿Qué es el hiperfoco? Hiperfoco es otra de los superpoderes del TDA, que es la habilidad para enfocarte infinitamente en algo, o sea, en alguna tarea. Entonces, cuando tú te hiperenfocas, es como si se hiciera un efecto túnel, o sea, vista de túnel, donde puedes ver muy profundo y muy lejos eso que tienes que hacer. Entonces, los que tenemos la habilidad de hiperenfocarnos, podemos hacer el trabajo de 20 horas en 2 o en 1. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, o sea, así como nos distraemos, así nos enfocamos cuando lo logramos, ¿no? El problema, por ejemplo, yo empecé a perder todos mis hiperfocos y por eso también me tuve que medicar. Cuando me empecé a medicar, pude recuperar mi habilidad para hiperenfocarme. Okay. Pero creo que esa es una de las cosas que nos hace a las personas que tenemos TDA trabajadores muy efectivos. Que, o sea, vas a resolver y resuelves. No de tiempo nalga, ¿no? No. Efectivos de resultados. Sí. Sí, totalmente. Porque, o sea, para mí, por ejemplo, es como, si a mí me vas a estar trabajando para ti, el tiempo que te dedique va a ser súper, súper, súper efectivo, pero no te voy a dedicar todo el tiempo. Porque mi cerebro no me lo permite. Tengo que hacer otras cosas. O sea, Entonces, por ejemplo, yo estoy dando una terapia y dentro de mí estoy pensando cuál es el siguiente curso que voy a dar y al mismo tiempo estoy acomodando cosas. O sea, están pasando como 4 cosas a la vez. Y la gente no cree que yo pueda sostener tanto, ¿no? Sí, el otro día me pasó algo, digamos, como chistoso con unos amigos de su pareja. Fuimos a cenar y en algún momento yo agarro el teléfono porque necesito como... ¡Ay! Desaparece. ¡Adiós! O sea, no quiero lidiar contigo. Para mí sí es importante. No, pero es como... Y ahorita regreso, pero aquí estoy. Entonces, mi amigo sabe que tengo TDAH y le dice a su novio, sí te está poniendo atención, porque obviamente yo estaba así, pero sí estoy escuchando todo y respondo y creen que les estás dando en el avión porque no los estás viendo, pero no, la verdad es que a veces necesitamos que nuestro cerebro haga más cosas, ¿no? Totalmente. Pero es que te lo juro, o sea, si mi cerebro no está lo suficientemente estimulado, me voy a salir. Y muy pocas veces está suficientemente estimulado con conversaciones de las cenas. O sea, cuando voy a una cena, para mí es como, o sea, literal estoy adentro, en mi cabeza estoy como el changuito, el de los Simpsons que tiene el changuito tocando, así de... Yo me siento, o sea, porque están hablando de cosas como temas muy relevantes, como lo que está pasando en Israel y lo que está pasando no sé qué, y la cosa tan terrible que viví. Y para mí es como no es nada es de mi interés, o sea, y como no es de mi interés, aunque sé que es importante, no me importa, ¿no? O sea, no me claro, interesa. Sí. Y entonces, para mí es muy difícil, o sea, yo ya aprendí en las cenas a estar como muy quietecito y a dar como mi opinión en algunas cosas, pero
pero porque porque lo que llega a ocurrir muchas veces Te apoderas de la conversación. Me apodero de la Claro. Pues sí, es lo que hacemos para no aburrirnos. Me pasa lo mismo. Y alguna vez sí lo hice, o sea, me di cuenta y fui muy consciente. Siempre lo hago y alguien me lo dijo, no en mala onda. Me dice, es que siempre en las fiestas eres el que está platicando de todo claro, porque voy a hablar de lo que me interesa a mí, porque esos temas se me hacen muy aburridos. Sí. Entonces es difícil porque esto tiene más que ver con el autismo que con el TDA, aunque los TDA también lo tienen, pero los temas de interés. O sea, las personas con autismo tenemos una energía limitada para hacer las cosas, especialmente las cosas que no nos interesan, ¿no? Entonces, pero para nuestros temas de interés tenemos energía infinita. Y entonces es padrísimo porque yo puedo pasar horas hablando de minucias de Drag Race, porque es uno de mis temas de interés. Entonces, ¿Qué otros temas son tú? O sea... Drag Race, en general todo lo que tenga que ver con drag en competencia. El sexo es otro de mis temas de interés, pero el sexo neurodivergente. O sea, como el sexo ya, formas de sexualidad atípicas que no son como la norma vainilla, ¿no? Todo lo que tenga que ver con sanación, todo lo que tenga que ver con desarrollo personal, todo lo que tenga que ver con vivir en el presente, meditación, todas estas cosas. Y también neurodivergencia, obviamente. O sea, neurodivergencia ahorita es como mi súper tema de interés. Narcisismo también es otro de mis temas de interés. Y, ¿qué otra cosa? Debe haber algún otro por ahí, pero ahorita estos son los que más... Y creación de contenido se está convirtiendo en uno de mis temas de interés. O sea, como que estoy empezando a apasionarme mucho por eso. Entonces, si me pones a hablar de eso, o sea, porque cuando me invitaste dije, o sea, por supuesto, me estás diciendo que puedo hablar 1 hora de lo que más me mama en esta vida, pero por supuesto que sí. Y eso es lo padre. O sea, cuando la gente en una cena me invitan a hablar de mis temas de interés, pues para mí es muy bonito. Pero yo ya estoy como muy acostumbrado a entretenerme en mi cabeza mientras ellos hablan, porque yo sé que si yo empiezo a hablar, voy a dominar todo, y los neurotípicos no lo toman bien. Ellos piensan que estamos que somos egoístas, que todo se trata de nosotros, que queremos llamar la atención. Es como me costó mucho trabajo entender cuando alguien me contaba algo que yo le decía, ay, a mí me pasó. Sí. Y los neurotípicos lo toman muy mal. Horrible. Es como de, güey, no son competencias. No, lo que te estoy diciendo es que... Estoy empatizando contigo y entiendo perfecto lo que te pasó porque me pasó también a mí. No es que sea una competencia. Y si en la universidad alguien me fue muy de... Es que porque siempre dices que te pasó a ti también. Yo, pues, porque me pasó, ¿no? Y es como esta forma, como dices, de empatizar contigo, con la conversación, de si me interesa lo que estás platicando. Y ojo, siempre hay el amigo que a mí me pasó y me pasó mejor. Eso es diferente. Sí, es otra cosa. Eso es otra diferente. cosa. Pero cuando estás empatizando, o sea, sí es bonito saber que hay un puente de comprensión y que no estás solo en lo que estás hablando. Pero igual, regresamos que los neurotípicos tienen sus reglas que a mí me parecen, incomprensibles, ¿eh? O sea, hoy por hoy no entiendo por qué estuve de acuerdo con seguir ese modelo durante tanto tiempo que nunca me hizo sentido. Y hoy por hoy, para mí, para mí el pensamiento raro son los neurotípicos, no nosotros. Porque a mí me hace mucho sentido ser directo en mis conversaciones. Por ejemplo, esto del ligue y de la seducción y hacer ojos y como... no lo soporto, dime lo que quieres. O sea, siempre pienso en memes de los Simpsons, ¿no? El abuelo de, ya pídeme el maldito, no sé qué. A mí me pasa mucho eso, ¿no? Que, o sea, no entiendo. Por ejemplo, hay algo que a mí me estresa muchísimo, que es este mensaje que manda la gente de, hola. Solo, hola. Y yo, hola. ¿Qué? ¿Hola qué? O sea, y entonces lo que me estresa es que sé perfecto qué es lo que esperan de mí. Pero no se los quiero dar, porque sé que si se los doy, mi mente es tan comprometida que voy a estar 30 minutos en esta conversación esperando a que la otra persona me conteste. A mí a veces me parece, o sea, yo soy de hola y aquí está lo que necesito, ¿no? Ajá. Pero a veces siento que soy grosero por eso. Es que los neurotípicos piensan que somos groseros. Ajá, porque no me espero a preguntarles cómo estás y esto. O sea, puede ser más sencillo. Hola, necesito esto de ti. Espero que estés bien. Bye. Es que de verdad te importa cómo estoy. No les importa. No, porque cuando les dices estoy mal es como... ¿Cómo estás? Y yo, fíjate que la verdad estoy súper mal.
tengo muchos problemas de salud mental ahorita. Mi dopamina está muy abajo. Y la verdad es que ayer pensé varias veces en que ya no quería estar en este mundo. Pero, y entonces, ¿ves la cara cómo se les va cayendo? Así. Y yo, no quería saber. Typing, no sabe qué mandar. No quería saber cómo estoy. En realidad lo que quieres nada más es que te conteste el script que me choca. Entonces, yo hice un copy-paste, que de hecho con los atajos del iPhone le pongo así 3 letritas y sale todo el copy-paste que dice, hola, para mí la charla casual es muy difícil. Te pido de favor que lo que me tengas que decir me lo digas en un solo mensaje porque me estresa muchísimo. Entonces ya queda muy claro que no es por sangrón, es porque me causa estrés. Y si a alguien no le gusta, pero que la mayoría de la gente, hasta los neurotípicos, cuando les doy permiso de no tener que ser monos y educados, son muy felices porque nadie quiere perder 30 minutos en hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también. ¿Qué haces? Ay, ¿y el clima cómo está? Ay, sí, ¿y cómo está la jefa? Ay, está padrísima. Sí. Ay, mira, el otro día estaba acordándome del bla, 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 bla. 20 minutos después, oye, ¿me puedes pasar el archivo de no? Entonces, sí. O sea, sí es como, pero durante mucho tiempo yo decía, es que, o sea, y creo que también te debe haber pasado, y a muchos neurodivergentes nos pasa, es como yo soy el que está mal, ¿no? Y ahora claro. No, o sea, ahora me veo que yo soy el niño del traje del emperador diciendo, el de emperador está encuerado. Y todos, no, qué bárbaro, esas foldes de la tela. Y el niño así de, ¿cuáles foldes? O sea, los únicos foldes que veo es del escroto del señor. O sea... Y ahora, o sea, gracias a todo este proceso, y creo que tuvo que ver con ser LGBT primero, hoy ya no dejo que la gente me diga que el emperador tiene ropa. No tiene ropa y no me vas a hacer, o sea, nunca me vas a poder convencer de que es una buena idea decir que tiene ropa, ¿no? Claro. Y entonces la gente que se queda, pues es la gente que también empieza a darse cuenta de esto, ¿no? Que, o sea... Y que empezamos a usar nuestra energía para otras cosas. Yo creo, honestamente, tengo una teoría. Mi teoría es que dentro de cada neurotípico hay un neurodivergente atrapado. Y yo creo... Como huevito kinder. Sí, y yo creo que esto tiene mucho que ver con esta cosa del karma y de varias vidas. O sea, creo que los neurodivergentes, en general, somos personas que ya hemos vivido varias vidas en este planeta y ya llegamos, o sea... A medida que empiezas a vivir ese proceso, ya llegas como con cosas desbloqueadas. Somos almas viejas. Almas viejas, entre comillas, y ya vienes con cosas desbloqueadas. Entonces, cuando veo los neurotípicos, sí los veo como polluelos y digo, ay, cositas, pues todavía están enchufados a la Matrix, ¿no? Y entonces ya no me estreso y ya, o sea, de verdad porque llega un punto donde puede ser muy cansado, ¿no? Ahora, yo he visto muchos neurotípicos que si bien no se vuelven neurodivergentes, pueden desbloquear su sensibilidad y se vuelven empáticos, perceptivos. Hay una pareja que me encanta en TikTok, no me acuerdo cómo se llama la cuenta, pero él es neurotípico y ella es neurodivergente. Súper autista la mujer. Y es... O sea, una carcajada con los dos por cómo ves las diferencias entre los dos. Y el que hace los videos siempre es él. Ajá. Ella nada más está como a un lado sufriéndolo, ¿no? Y entonces el otro día hizo una cosa de, estoy aquí con mi esposa, yo soy neurotípico y ella es neurodivergente, y estoy aquí con mi esposa y acaba de hacer un comentario que les quiero compartir a todos. Mi esposa acaba de decir que el sol la odia. Dinos por qué el sol te odia. Y entonces dijo, es que es horroroso, me persigue a todos lados, yo estoy seguro que estoy... Y entonces empieza a decir unas cosas que dije, ay, yo he pensado eso a veces. Claro que sí. Y entonces, o sea... Es como cuando yo digo que solo llueve arriba de mi edificio. Y es verdad, te lo puedes ver a 2 calles y no está lloviendo. O sea, todas esas cosas, o sea... pero me encanta cómo él, o sea, el amor con el que la recibe y a él lo veo investigando y haciendo cosas. Y yo digo, él dice que es neurotípico, pero yo no lo veo como neurotípico. Y creo que es porque está, de una u otra manera, él también hackeando su propia sensibilidad. Y entonces, pues no es que todos sean neurodivergentes, pero sí creo que todos tenemos este camino de irnos revelando y darnos cuenta que en el fondo, pues no somos como tan iguales a esta... molde de galleta que nos dieron cuando nacimos, ¿no? Naces, creces, te reproduces y mueres y todo esto. Y es que, y además, a mí me llevó tiempo reconocer que no todo mundo vive las cosas como nosotros las vivimos.
No todo mundo tuvo la infancia que tuvimos nosotros. No todo mundo tuvo que crecer en modo supervivencia. Que hay personas que crecieron felices, con una infancia bien bonita, que sus papás los apoyaron, que toda su vida ha sido bonita, pues, por decirlo de alguna forma, neurotípica, y nosotros no, ¿no? Y ya cuando reconocemos estas diferencias que tenemos con los demás, podemos empezar como a enriquecer nuestra vida. Y ni siquiera digo a trabajarlas, ¿no? A enriquecer nuestra vida con ellas. Ya para ir cerrando, ¿qué le dirías a alguien que sospecha que es neurodivergente? Bueno, yo creo que así como para salir del closet LGBT hay como pasos muy específicos, para salir del closet neurodivergente también. La primera es, muy rara vez una persona que no es neurodivergente piensa que lo es. Entonces, si ya estás pensando que tal vez eres neurodivergente, mi chava, te tengo una buena y una mala noticia. Es como cuando piensas que eres gay. Es como cuando dices, creo que me gustan los hombres. Sí, yo creo que... O sea, si lo estás pensando, lo más probable es que lo eres. Ahora, si lo estás pensando y tienes este dilema, probablemente entonces eres adulto. Los niños pues no piensan eso. Y si eres adulto, eso significa que eres un neurodivergente que ha estado enmascarado. Entonces, lo más importante primero es empezarte a informar. Y híjole, suena medio raro que diga esto, pero las mejores fuentes de información para neurodivergencia son los TikTokers y los que hacen Reels en Instagram. O sea, ¿por qué? No es tanto por la información que te dan, sino porque te dan la oportunidad de ver a otros neurodivergentes cómo son. Y puedes empezarte a identificar y decir, yo pienso así, a mí me ha pasado esto, a mí me ha pasado esto. Entonces, el primer punto es empezarte a empapar. Investiga sobre las diferentes neurodivergencias, a ver si una te hace sentido o varias. Y si no estás teniendo ningún problema y no quieres un diagnóstico, te puedes quedar en soy neurodivergente. Eso es más que suficiente. Pero si estás teniendo problemas, dificultades, necesidades de apoyo extra, entonces también es importante buscar un profesionista de salud mental, o sea, ahora sí que un profesionista del neurodesarrollo que sepa diagnosticar adultos neurodivergentes y que esté al día con la información. Te digo que, por ejemplo, uno de los psiquiatras que fui a ver me sacó la palabra Asperger. Asperger es una palabra que no se usa desde hace 10 años porque Asperger estaba asociado con los nazis y participó, o sea, aventó a varios niños autistas a experimentos de eugenética donde pues mandaron a campos de concentración a los autistas que no eran arios. Y entonces nada más estudiaron a los arios. Entonces, eso es básicamente, entonces a muchos Asperger ya no les hace sentido seguir usando esa palabra y usamos autismo de bajas capacidades, de bajas necesidades. Porque no se debe usar de alto funcionamiento tampoco. Es un poco capacitista para las otras personas. Pero, entonces, por ejemplo, o sea, el asegurarte que la persona está bien educada acerca de neurodivergencia es fundamental. Y yo sí les diría, vayan a varios, tengan varias opiniones, ¿no? Tú me recomendaste a alguien que para mí hizo toda la diferencia. ¿Sabes qué fue lo que hizo la diferencia de esta persona que me recomendaste? De todos los practicantes que vi, me dejó hablar. Además, tiene una paciencia infinita. O sea, con lo chaparrito que está, tiene una paciencia enorme. No. O sea, enorme. Y entonces me dice... Ya me escuchó, no tienes nada más que decirme. No, obviamente le platiqué todos mis miedos, ya era el último practicante que veía. Me dijo, mira, Lobo, tú eres una persona brillante. Eres muy inteligente. Me dijo, tú sabes más de esto que yo. Entonces, yo me declaro incompetente en cuanto a si tú eres autista o no, si quieres te puedo referir con alguien. Me dijo, pero yo creo que tú sabes más de esto. Me dijo, yo voy a confiar en ti y déjame a mí hacer mi trabajo, que es ayudarte con lo que yo sé, con los medicamentos que yo sé, etcétera. Y eso para mí fue el cielo en la tierra, porque este practicante me incluye en sus decisiones, no me trata como un tonto. Qué bonito. Es padrísimo, porque entonces, o sea, yo de repente le dije, oye, ¿sabes qué? Ya le bajé el medicamento porque no me hizo sentido. Sí. ¿Cómo estás? Bien. Ok. Así, tal cual. Qué bueno. Le dije, ya decidí que nos vamos a ver en 3 meses porque... Ok. Entonces está bien padre porque cuando ya tienes ese nivel de autoconocimiento, necesitas a alguien que pueda respetar eso y no hay mucha gente así. Entonces, bueno, también les recomiendo que si les interesa saber un poquito más, pues se metan a mi canal de TikTok, que básicamente es una escuela para neurodivergentes. ¿Cuál es tu...? @lobo_eta. Ok.
Y también los invito voy a abrir un programa justamente estos días que se llama Neurowork y es un diplomado que estoy haciendo para preparar a gente que sea neurodivergente o que esté interesado en ayudar neurodivergentes a crear grupos de apoyo y a crear empatía. O sea, como está orientado a terapeutas, a psicólogos, a doctores y también a gente neurodivergente para que se puedan entender a sí mismos y usar comunicación más gentil para pedir sus necesidades. Muchas gracias. Claro. Lobo, muchísimas gracias. Muchas gracias por haber venido. Ha sido una charla deliciosa. Si llegaron hasta aquí, probablemente es que sean neurodivergentes. Y recuerden que el 18 de noviembre, por estas fechas, es el Día Mundial de las Personas LGBT en la Ciencia. Y eso tiene mucho que ver con lo que me estaba hablando un poquito el día de hoy. Y a todos los que nos están viendo o escuchando, recuerden que la diversidad no solo se trata de orientación, de género, de cuerpo, sino también de cómo pensamos y de cómo percibimos el mundo. Esto fue Es Personal, un espacio creado por Punto Cero y HF Latinoamérica. No olviden seguirnos, vamos a estar subiendo más episodios. Esta temporada se trata sobre salidas del closet. Muchas gracias, nos vemos pronto y gracias, Lobo, de nuevo. Y hasta luego. Muchas gracias por invitarme. Es Personal es un espacio que llega a ti gracias a Punto Cero y al apoyo de HF Latinoamérica y el Caribe.